Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que les va a encantar. Hoy, tengo preparado algo realmente especial, algo que sé que a muchos de ustedes les va a tocar la fibra sensible, especialmente a los románticos empedernidos como yo. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor, llena de momentos inolvidables y esas cositas que nos hacen suspirar? Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que seguramente ya les suenan mucho. Para quienes no los conozcan, son dos actores turcos que protagonizaron una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y digo todo el mundo porque yo fui una de esas personas completamente enganchadas. La química entre ellos era explosiva. Y lo mejor de todo es que la magia no solo se quedó en la pantalla. Hoy vamos a revivir, a través de imágenes que enamoran, una cita romántica sorpresa entre Hande y Kerem. Sí, una cita a solas con momentos que nos hicieron soñar, reír y, bueno, ya saben, suspirar. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, porque créanme, en una cita romántica todo cuenta. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguna de las historias que compartimos juntos. Suscríbanse, es súper importante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor. Vamos a viajar en el tiempo, a revivir esos momentos mágicos que nos regalaron Hande y Kerem. Prepárense para ver imágenes hermosas, para sentir las emociones a flor de piel y sobre todo, para creer en el amor. La historia de Hande y Kerem comenzó en el set de grabación de la serie que los lanzó a la fama. La serie, como les mencioné, fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que existía entre los protagonistas. Desde el primer momento, la chispa fue evidente y aunque al principio solo eran compañeros de trabajo, algo especial estaba comenzando a gestarse. En el contexto de la serie, los personajes que interpretaron vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y momentos inolvidables. Y mientras grababan esas escenas románticas, la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse cada vez más. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo indicaba que algo más estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Y es que cómo no enamorarse cuando pasas tantas horas al día, creando escenas románticas, compartiendo momentos íntimos y construyendo una conexión tan profunda. La vida en el set para ellos era como una burbuja, donde la amistad y el romance se entrelazaban. Pero hablemos de la cita romántica. ¿Por qué quién no ama una buena cita, especialmente cuando se trata de una sorpresa? En la serie hubo varias citas románticas, y hoy vamos a centrarnos en una en particular, aquella que marcó un antes y un después. La escena comienza con: imaginen un lugar mágico, un restaurante con una vista impresionante, decorado con luces cálidas y un ambiente acogedor. La mesa está elegantemente preparada, con velas que iluminan el espacio y crean una atmósfera romántica. La música suave de fondo, el aroma a comida deliciosa, todo está pensado para una noche perfecta. Kerem, en su papel, ha organizado todo esto como una sorpresa para Hande. Y vaya sorpresa. La expresión de Hande al llegar al lugar es de pura incredulidad y felicidad. Sus ojos brillan, su sonrisa se ensancha y se puede ver la emoción en cada uno de sus gestos. Esa reacción, amigos, es oro puro. Es la prueba de que la sorpresa ha sido un éxito total. Se acercan lentamente a la mesa, y la cámara captura cada detalle. La forma en que se miran, el contacto visual, la tensión palpable, todo es perfecto. La química entre ellos es innegable y se siente en el aire. Es como si el mundo se detuviera por un momento solo para ellos. Y es que la magia de las citas románticas reside en los detalles, en la forma en que nos tratamos, en la conversación y sobre todo, en la conexión que existe entre dos personas. Y Hande y Kerem, en ese momento, tenían una conexión que traspasaba la pantalla. Durante la cena, la conversación fluye de manera natural, con risas, miradas cómplices y momentos de complicidad. Hablan de sus sueños, de sus miedos, de sus anhelos, se conocen a un nivel más profundo. Es en esos momentos cuando la intimidad se crea, cuando la confianza se establece y cuando el amor florece. Las imágenes muestran a Hande radiante con una sonrisa que ilumina su rostro. Kerem la mira con admiración, con una mezcla de ternura y pasión.
Los gestos son sutiles pero significativos, un roce de manos, una mirada prolongada, una sonrisa compartida, todo eso construye la historia. La cena avanza y la tensión romántica va en aumento. La música, el ambiente, la comida, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. Y llega el momento en que la sorpresa se convierte en algo más. Kerem, en un momento dado, se levanta de la mesa y le dice algo a Hande. No vamos a revelar exactamente qué porque la intriga es parte de la emoción. Lo que sí podemos decir es que las palabras que pronuncia son sinceras, emotivas y llenas de sentimiento. Y en ese instante la escena se vuelve aún más especial. Hande escucha atentamente con los ojos vidriosos y una sonrisa en los labios. La emoción es evidente y se puede sentir la conexión profunda que existe entre ellos. La cámara captura el momento justo, la mirada, el gesto, la emoción, todo está ahí para que lo disfrutemos. Y en ese instante sucede algo que confirma que el amor es posible, que la magia existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Después de ese momento, la escena continúa con. Digamos que hay un final, y ese final es el que todos esperamos. Durante toda la cita, los detalles son importantes. La elección de la ropa, el perfume, la forma en que se peinan, la forma en que se expresan, todo contribuye a crear la atmósfera romántica perfecta. Y en este caso, todos esos detalles están cuidados al máximo. Las imágenes que vemos nos enamoran. Nos hacen soñar, nos hacen creer en el amor, nos hacen desear vivir una experiencia similar. Porque al final, todos buscamos ese amor, esa conexión, esa persona que nos haga sentir especiales. Y Hande y Kerem, en esa cita romántica, nos regalaron eso. Nos regalaron un momento mágico, lleno de emociones y sentimientos. Nos demostraron que el amor puede ser real, que la magia existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Pero, ¿qué hizo que esta cita fuera tan especial? Pues además de la química entre los actores, hubo varios factores que contribuyeron al éxito de la escena. En primer lugar, la dirección de la serie. Los directores supieron capturar la esencia de la historia, y supieron cómo transmitir las emociones de los personajes. Supieron crear la atmósfera romántica perfecta, y supieron cómo aprovechar la química entre Hande y Kerem. En segundo lugar, el guión. El guión estaba escrito de manera brillante con diálogos inteligentes y emotivos. Los guionistas supieron cómo crear la intriga, cómo mantener la tensión romántica y cómo generar emociones en el espectador. En tercer lugar, la interpretación de los actores. Hande y Kerem fueron impecables en sus papeles. Supieron transmitir las emociones de sus personajes, supieron crear la conexión y supieron hacernos creer en su amor. Su trabajo fue fundamental para el éxito de la escena. Pero más allá de la dirección, el guión y la interpretación, lo que hizo que esta cita fuera tan especial fue la autenticidad. Se sentía real, se sentía genuino. Y eso es lo que enamora, eso es lo que nos hace suspirar, eso es lo que nos hace creer en el amor. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si están disfrutando de este vídeo, no olviden dejar su like. Es muy importante para el canal, y me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más. Además, si conocen a alguien que también ame las historias de amor, o que sea fan de Hande y Kerem, compartan este vídeo. Me ayudarían mucho a llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir, y no quiero que se lo pierdan. Ahora, volviendo a la cita, después de ese momento cumbre, la escena continúa con. Digamos que hay un momento de celebración, un brindis, un beso, y por supuesto, más miradas que enamoran. La música de fondo en este momento es crucial. La música debe ser emotiva, romántica, y debe complementar las imágenes que estamos viendo. Debe hacernos sentir lo que los personajes están sintiendo, y debe contribuir a crear la atmósfera mágica. Y en este caso, la música es perfecta. La elección de la canción, la letra, el ritmo, todo está pensado para que la escena sea inolvidable. Y después de esos momentos finales, la cita llega a su fin. Pero la magia persiste. El recuerdo de esa noche, la emoción de ese momento, la conexión entre Hande y Kerem, todo queda grabado en nuestra memoria. La imagen final de la escena es. Pero les aseguro que es una imagen que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor, y que nos deja con una sonrisa en el rostro.
Y eso, amigos, es lo que hace que las citas románticas sean tan especiales. Porque no se trata solo de la comida, la música, el ambiente, se trata de la conexión entre dos personas, de la magia que se crea, de los sentimientos que se despiertan. Y Hande y Kerem, en esa cita, nos regalaron eso. Nos regalaron un momento inolvidable, lleno de emociones y sentimientos. Nos demostraron que el amor puede ser real, que la magia existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Pero, ¿qué pasó después de esa cita? ¿Qué pasó con Hande y Kerem? Bueno, esa es otra historia. ¿Y quién sabe? Tal vez la contemos en otro vídeo. Pero por ahora, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos revivido una cita romántica sorpresa entre Hande y Kerem, hemos analizado cada detalle, cada mirada, cada gesto. Hemos sentido las emociones a flor de piel, y hemos recordado que el amor puede ser real. Hemos visto imágenes que enamoran, y hemos recordado que la magia existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Hemos reído, hemos suspirado y sobre todo, hemos creído en el amor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan emocionado, que hayan soñado, y que hayan creído en el amor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compartan el vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció la cita, cuál fue su momento favorito y qué otras historias de amor les gustaría que analizáramos juntos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, crean en el amor. Hasta la próxima.